Estas 3 personas son solo una minúscula parte de esa cara del trabajo que está invisibilizada. Empleadas del hogar, trabajadores agrícolas que aún lo tienen más difícil por el simple hecho de no haber nacido en esta parte del mundo. Viven explotados, en condiciones nefastas, y no encuentran respuesta en ninguna ley. Permitir estas situaciones nos hace cómplices de una gran injusticia. Estoy trabajando en campo de naranja, patata, cebolla aquí en Valencia, casi 3 años. Estamos trabajando, primero no sabemos por qué no estamos trabajando por horas. Trabajamos lo que hemos hecho el día. Y entonces puedo decir que un capazo vale de naranja vale 50 céntimos y mandarina 1.25. Si es con ficha, te paga lo que tú cortas y el cabo quita cada persona, tú pagas tu transporte 7 euros, el cabo te quita 4 capazos. En respecto de material de trabajo, cada persona compra sus guantes, tijeras y zapatos. Pero a veces en campo vienen los médicos para hacer exámenes de, no sé, se llama mutua de trabajadores. Y si te dan algo como gafas, luego el fin de mes se va a quitar todos. Se va a descontar ahí. En mi caso, como yo soy sin papeles, no tengo papeles, cuando el cabo es jefe de equipo, sabes que el papel que tú estás trabajando no es tuyo. Cuando hay dinero, dice que mañana te va a pagar, porque sabes que tú no vas a hacer nada. Si, por ejemplo, estás trabajando un mes, tienes un poco problema que has llegado tarde para ir a trabajar, dice que vale, ya está, se acabó. Y nunca te va a pagar tu dinero porque sabes que tú no puedes hacer nada, como el papel, el contrato no es tuyo. Y él tienes, no sé, está negociando con la almacén o ETT, y cuando este dinero llega, va a repartir con el jefe de ETT. Y tú no tienes nada, porque tú no puedes denunciar, porque el papel no es tuyo. Es la ley de extranjería la que propicia las situaciones de explotación laboral entre la población migrante. Es la que obliga a estar 3 años en situación irregular, sin papeles, sin que puedan conseguir un trabajo con contrato ni que se les cotice. 3 años donde tienen que sobrevivir de la manera que pueden y por lo tanto tienen que aceptar condiciones laborales que de otra manera no aceptarían, porque es la única manera que tienen de mantener un trabajo, aunque sea dentro de la economía sumergida. Es la ley de extranjería la que también obliga a conseguir un contrato de trabajo de un año de duración a jornada completa para poder optar a esos papeles pasados esos 3 años. Un contrato que hoy por hoy en el mercado laboral no se da, no existe, ¿vale? Entonces, para conseguir ese contrato de trabajo también muchas veces tienen que haber aceptado condiciones laborales previas de explotación para conseguir que alguien les haga ese contrato, ¿vale? Pero, no obstante, cuando ya tienen los papeles, también la ley de extranjería les vuelve a machacar porque les obliga a cotizar un mínimo de 6 meses durante un año y eso hace que tengan miedo a perder el trabajo. Ya no a perder el trabajo por el tema económico o vital, sino por no poder conseguir las cotizaciones suficientes para poder mantener los papeles. Ella llegó a España en el 99 con Médicos Sin Fronteras. Su hijo estaba gravemente enfermo y tenían que realizarle diferentes operaciones. El proceso duró un año, pero luego no tenía recursos económicos suficientes para volver a su país y tuvo que quedarse. Llevo trabajando desde el 2012 empleadas de hogar. Bueno, diría que desde que he venido en España, como vine con una edad un poco avanzada, me vine a los 40,
Entonces tenía mucha dificultad de encontrar trabajo y los trabajos que me salían siempre eran de empleadas de hogar. Pero ninguno de ellos quiso hacerme los papeles, o sea, contratarme para poder estar viviendo en España legal. Y así iba de casa en casa cuando yo les pedía que me hicieran contrato para yo poder estar legal en España, me decían que no y me despedían. Y yo de interna septiembre de 2015 hasta agosto de 2017. La experiencia que yo tuve era malísima. Días que me iba a acostar sin comer, días que me humillaban a levantar por la noche. La señora faltó y me quedé sin trabajo. Desde agosto hasta hoy fecha, desde agosto de 2017 hasta abril de 2018, después de trabajar 2 años, no tengo derecho a paro. Y todos estos 2 años que he estado ahí aguantando humillaciones, aguantando todo lo que he podido pasar ahí. ¿Por qué? Solo porque necesitaba ese dinero. No tengo padre, no tengo a nadie, solo tengo a mis hijas y mis hijas me tienen a mí. Maribel tiene una carrera, es tecnóloga de alimentos, pero su pareja tuvo que salir en busca de un trabajo mejor. Fueron padres y necesitaban algo más de dinero. Ella consiguió permiso de residencia en España para poder vivir junto a su pareja, pero este permiso no le daba la opción de trabajar. Se dedicó a estudiar geriatría, administración, contabilidad, pero llegó un momento en que otra entrada de dinero en casa era necesaria y empezó a trabajar como empleada de hogar, cuidadora de ancianos. Al ser en B, los abusos fueron continuados. Mis experiencias pasadas no son tan buenas como la de ahora, ¿vale? Pues antes trabajé, cuando recién llegué aquí a España, trabajé en una casa por cuatro años y no tenía derecho a seguridad social, no tenía derecho ni a vacaciones, no tenía derecho ni a festivos, trabajaba de lunes a lunes sin descanso, de 9 de la mañana a 7:30 de la tarde. Yo les decía que porque no me pagaban la seguridad social, me dijeron que no, que me la tenía que pagar yo de mi sueldo, ¿ya? Ahí ganaba 750, ¿ya? Y de verdad que no fue una experiencia buena porque me humillaban mucho, ¿ya? Me decían que era extranjera, que no teníamos derecho a nada. Estaba yo recién llegada y pues no sabía nada de las situaciones de aquí. Y muchas veces si se me rompía un florero o un plato tenía que yo pagarlo de mi sueldo. Aparte de cuidar la abuela, me tocaba limpiar la casa, cocinar, me tocaba todo, ¿ya? Y a veces cogían y que, por ejemplo, que la hija de alguna de las señoras se enfermaba o me mandaban a mí a que le fuera a ayudar, ¿ya? Cosa que cuando me dijeron que trabajara, no me dijeron que tenía que hacer otras cosas fuera de la casa donde estaba la abuela. También he tenido experiencia con otras señoras y, por ejemplo, si la niña se me enfermaba, esos días me los descontaban, ¿ya? Y hasta que una vez la señora me dijo, no vuelvas, ¿ya? Y cuando yo fui a cobrar mi sueldo, que era fin de mes, no me abrió ni nada, se hizo la loca, no volví a saber nada de ella. La mayoría de las mujeres que vienen para que las atendamos pues son mujeres que trabajan pues en el servicio doméstico, que necesitan también asesoría para regularizar su situación una vez que han culminado los 3 años para empezar el trámite de residencia. Nos encontramos con muchísimas mujeres que cuando nos empiezan a contar la situación laboral en la que se encuentran, pues por supuesto que son de semiexplotación y semiesclavitud completamente, ¿no? Hay unas compañeras que están ganando 500 euros, trabajando todo un mes, saliendo un fin de semana. Tenemos a otras compañeras, casi la mayoría, que cuando nos vienen a solicitar que le colaboremos y le asesoremos con los temas de arraigo, nos enteramos que son ellas las que tienen que estar pagando la seguridad social para conseguir que se les haga un permiso.
Muchas de ellas tienen más complicaciones porque también además tienen que hacer cursos, estar integradas en otros espacios y estando en el régimen de interna, en el caso de las mujeres que están en situación de interna, pues se les complica muchísimo poder participar y poder acudir a formaciones si se la pasan trabajando, ¿no? y aisladas completamente. Y en algunos otros casos también hablamos con los propios empleadores y empleadoras para que se den cuenta de la explotación que están haciendo, para que sepan que hay una ley que se tiene que cumplir, que tienen igual aunque sean migrantes y aunque no tengan un permiso de residencia, todas las personas tienen derecho y nosotros también funcionamos como mediadores cuando así nos solicitan las usuarias o los usuarios que vienen aquí a Rumiñahui. No es fácil, pero bueno, hay que seguir luchando porque es la vida. Yo quiero darle un mensaje a todas las personas que vienen aquí por primera vez, que ojalá tuvieran mejores oportunidades, que se les abrieran mejores las puertas, de que encontraran con personas que de verdad les ayudara, sin humillaciones, sin nada a cambio.